buenas noches a todos. Esta es una tutoría más del refuerzo académico de herramientas de productividad. Este es un proyecto implementado por la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Sistemas y lo que busca es reforzar sus habilidades y mejorar su aprendizaje sobre herramientas de productividad y puedan realizar sus proyectos de una manera mucho más efectiva. Entonces, mi nombre es Cristian Escalante y este día pues les he preparado esta agenda. Trata de abarcar un poco de manera amplia y bastante compacta lo que han visto esta semana sobre lo que es SQL, sobre los sistemas gestores de base de datos, los tipos de modelos SQL que existen y un poco sobre la normalización. Y vamos a empezar con SQL. Bueno, esto realmente trae una gran historia por detrás. Lo ideó IBM prácticamente allá por el 1980. El lenguaje en sí se llamaba SQL, pero por temas de derechos de autor tuvieron que cambiarle el nombre y al final quedó como SQL. Y que pues se resume en que es un lenguaje estructurado de consulta. Y a este se les considera como un lenguaje de programación para lo que es almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Esto es de tenerlo en cuenta porque existen distintos tipos de base de datos. Están las orientadas a documentos, las relacionales, las estructuradas y así pueden ir creándose nuevas. Ahora con lo de tema de inteligencia artificial existen otros nuevos de base de datos que son vectoriales, pero en el caso de SQL pues se mantiene y realmente es amplio, aprenderlo es bastante importante. Y bueno, internamente SQL usa álgebra y cálculo relacional. Entonces ahí posiblemente escuchen en las clases de que le mencionan álgebra, relational, conversation, algo así, translation, que se resume en RAP prácticamente. Y es un programa que permite lo que es digitar o tipar lo que es esta parte de álgebra relacional y aquí hace como una traducción al lenguaje que nosotros conocemos que es SQL. Y bueno, esto es para efectuar consulta y obtener o modificar información de una forma mucho más sencilla. Entonces nada más es de tener, digamos, en cuenta de que con SQL nosotros tenemos una estructura, una sintaxis más descriptiva, mucho más entendible y en este caso es en inglés. Pero detrás de esto existe ese álgebra relacional que utiliza la base de datos, que es como mucho más óptimo para el gestor porque le permite hacer consultas de manera mucho más rápido. Entonces, eso es de tenerlo en cuenta. Y bueno, SQL pues es un estándar, en este caso ANSI ISO. O sea, después de lo que lo ideó IBM, la, el Instituto Nacional Estandarizado de América lo tomó y comenzó como a definir más el estándar, a sacar como una estructura más concisa y dividir los tipos de consultas a comandos. Y esto a su vez, a medida fue avanzando, se agregó a lo que es a la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. Esto como para permitir una comprensión de SQL a nivel global y así pues SQL tanto en Estados Unidos va a ser igual al SQL de Brasil, al SQL de España y así porque al final pues se hizo este estándar y el más actual, el más reciente pues es el ISO IEC 9075-1 y fue publicado el 2023. Si ustedes lo buscan en la página oficial de la ISO, lo van a encontrar, lo único que está de paga. Entonces, uno esperaría que estuviera gratis, pero actualmente está de paga y pues se tiene que comprar. Pero ahí está todas las especificaciones de manera completa sobre el estándar SQL. Y bueno, para la estructura de SQL se tiene la siguiente. Esta está basado en sentencias.
que sería como la consulta completa, o sea, desde create hasta el punto y coma. Aquí tendrían ustedes una sentencia. Entonces, esa sentencia, dependiendo de qué comando están utilizando, es la acción que va a realizar. Y luego, pues se tiene lo que es lo numerado del 1, 2, 3 y 4. A esto se le suele llamar cláusula. Y esta sería como la estructura más simple a nivel abstracto que ustedes deberían de conceptualizar sobre SQL, en donde van a tener una sentencia y esta sentencia tiene cláusulas. Y luego, siguiendo con la estructura de SQL, pues actualmente en los lenguajes de programación nosotros estamos como acostumbrados a relacionarnos con los términos de propiedades, con los términos de arreglo o tuplas o diccionarios. En SQL sería básicamente algo lo mismo en teoría, pero utilizan otros términos. Por ejemplo, a las entidades ya sería, viéndolo directamente en un gestor de base de datos, hace referencia a lo que son las tablas. Entonces, estas tablas se pueden relacionar con otras tablas. Y luego, por ejemplo, en los lenguajes de programación orientado a objetos, tenemos que una clase posee atributos. Entonces, aquí en SQL sería algo similar, solo que a los atributos se les llaman columnas. Y luego, siguiendo con lo del lenguaje de programación, comúnmente, por ejemplo, en Python lo conocemos como tuplas. En otros lenguajes como PHP se le conoce como arreglo de consultas asociativas. En C# creo que se le conoce como diccionario. Bueno, en Java se le conoce como diccionario. Pero aquí en SQL a lo que vamos a ir viendo es que aquí se le llaman filas. Entonces, esa colección de datos que van a estar serializados dentro de donde almacena la base de datos, donde gestiona el almacenamiento, se le va a conocer como filas. Y pues a la derecha se ve una imagen en donde está una tabla, en este caso usuarios, en la consulta arriba se lee todo sobre usuarios, pues están luego las columnas que se representan, por ejemplo, ID, nombre y DUI. Y por último, la encasilla en verde, el rectángulo verde, es una fila. En este caso sería como los valores que tiene cada columna asignado. Y luego pues en la clase se revisaba sobre lo que es los gestores de base de datos. Estos realmente son bastante importantes porque al final, digamos, el estándar SQL está ahí. Y una empresa puede tomar ese estándar y crear su propio envoltorio, le vamos a decir así, en donde implemente características específicas y le dé seguridad, incluso incluya una interfaz de usuario donde se puedan hacer las consultas de una forma mucho más fácil y que verifique que cada consulta que se haga pues está hecha de manera correcta. Y lo que busca o las funciones principales de los gestores de base de datos es, pues uno, pues la definición de los datos. Y esto es que permite tanto crear, modificar las estructuras de la base de datos. Y esto incluye la definición de tablas, relaciones y restricciones. Esto lo vamos a ir viendo como DML, o sea, al final este ANSI, este estándar ANSI ISO lo clasifica como con 10 comandos, pero estos 10 comandos se dividen o subdividen en tres categorías. Es la de DML, DCL y DDL. Y bueno, la definición de datos sería la DML. Luego se tendría la parte de manipulación de datos. En este caso se utiliza para la inserción, actualización, eliminación y consultas de datos. Esta ya vendría en la parte de DDL. No, me equivoqué. Esta sería la de DML, DDL y luego control de acceso. Esa sería la DCL.
Y bueno, la de control de acceso sería que gestiona los permisos de los usuarios. Esto pues para garantizar que solo los usuarios autorizados pueden acceder a lo que es la información guardada. Esto, digamos, al inicio, si ustedes lo instalan localmente, posiblemente no lo van a ver tan importante porque, es decir, está local, no está lanzado, digamos, al internet. Entonces, podría dejar el usuario sin contraseña, todo inseguro y no pasa nada porque en el internet no tienen acceso, o sea, personas externas fuera no tienen acceso. Entonces lo pueden ver como que no pasa nada. Pero cuando ustedes colocan una base de datos y van a servir eso para que otros usuarios puedan crear tanto base de datos como nuevos usuarios y gestionar ahí todo, entonces ahí ya se ve importante porque si ustedes no gestionan esos permisos de usuario, lo que puede ocurrir es que un usuario malicioso puede acceder a la base de datos de otro usuario y hacer modificaciones o robar datos y pues eso sería como un problema en la parte de la seguridad. Bueno, siguiendo tenemos también que los sistemas gestores de base de datos buscan una integridad de los datos. Es aquí donde les comentaba que estos buscan que las consultas SQL que se hagan dentro del gestor sean lo bastante precisas para que no generen errores. Esto para lo que es la consistencia de datos y pues que se eviten la parte de duplicación y como datos repetitivos y mala gestión de relaciones, todo eso. Entonces eso busca los gestores de base de datos con integridad de datos. Luego la seguridad, que es que protege los datos contra el acceso no autorizado, evitando pérdidas o daños. Esto va como de la mano con la parte de control de acceso. Y además de esto permite la recuperación. Es decir, que estos gestores muchas veces crean ese historial de backups y lo que permite es que si en algún momento ocurre una falla o se inserta un dato, poder regresar a una versión anterior. Y luego la concurrencia, pues. Esto gestiona el acceso simultáneo de múltiples usuarios a la base de datos. Esto, al menos en el mundo de la programación, la concurrencia, lo van a ver a menudo. Eso pasa en todo, tanto en base de datos, servidores. Y bueno, para esto se crearon como herramientas que permiten aplicarle redundancia y evitar que cuando existe esta parte de la concurrencia, en sí se refiere cuando acceden muchos usuarios y realizan como muchas peticiones. Entonces, cuando se protege eso sobre la concurrencia, significa que si llega, digamos, a su límite y por un momento se rompe, automáticamente el gestor de base de datos lo va a detectar y haga como un reinicio y permita lo que es liberar el espacio de memoria. Esto en el caso de los gestores de base de datos. Dependiendo del ambiente, si es servidor o otras cosas, pues es diferente cómo se trata la concurrencia. Y bueno, algunos ejemplos de gestores de base de datos. Está MySQL Workbench. Este es bastante bonito. Y el que nosotros vemos o el que se ve más a menudo en la Universidad de El Salvador es el SQL Server. Entonces, solo hay que tenerlo en cuenta, pero yo les voy a mostrar lo que es PHP Miami. Así que no me juzguen. Déjenme ir hasta PHP Miami. Vamos a ver, ventana, pestaña, localhost. Este sería como el gestor de base de datos, el más común, el más conocido, por decirlo así, para MySQL. Y bueno, en MySQL pasó un momento, un tiempo que era de open source, pero llegó y dijeron lo vamos a hacer privativo y los desarrolladores originales hicieron un for y al final tendríamos algo similar a MySQL, pero con nombre MariaDB, que es donde estamos ahorita. Es PHP Miami con MariaDB. Y como se decía, esto permite lo que es la creación de nuevas tablas
así como la revisión de las tablas ya existentes y poder visualizar los datos en forma de tabular, y además de eso realizar consultas, tanto en este caso en línea como directamente desde la CalLine Interface. A ver, comentario. Dime, Wilber. ¿Verdad que la diferencia entre Workbench y este PHP Miami, que Workbench es más a comando, a código? Fíjate que son, o sea, son similares. Ambos se tiene la línea de comandos como también la parte de interfaz gráfica. Lo que sí permite es algunas características como por ejemplo hacer de manera más fácil, creo que los disparadores, los triggers. Aquí es como un poco raro hacerlos y en cambio en Workbench creo que sí lo haces en forma de consulta, si no me equivoco. Y igualmente aquí se puede hacer. Entonces son bastante similares, la verdad. Lo único quizás que cambiaría es la interfaz gráfica, no sé cómo lo ven ustedes en esa parte. Bastante distinto, diría yo. Si esa parte, yo he utilizado Dbeaver más que Workbench porque al menos con Dbeaver permite conectarse a distintos tipos de, en este caso de SQL vamos a llamarle distintas envolturas. Por ejemplo, en Dbeaver te puedes conectar a SQL Server, a Postgres y también a MySQL con MariaDB. En cambio, MySQL Workbench creo que solo es para MySQL. Eso sí también cambiaría. Entonces, al final estos serían como los gestores de base de datos. Solo quiero saber si lo tienen, digamos, bastante en cuenta sobre esto. Entonces, podrían diferenciarlo un gestor de base de datos de otro si se les preguntara. Mm, Creo que no. Vaya, vamos a ver cómo se lo digo más fácil. Vaya, SQL sería como el estándar de consulta. Esto sería la parte como descriptiva, lo que tendríamos que aprender y utilizar a la hora de hacer consultas. Y luego están como estas empresas como Oracle, como Microsoft con SQL Server y la propia MySQL que hacen esos gestores. Son como envolturas de SQL y le agregan como esos cambios extras. Y además está la aplicación así en lugar de que sea, porque por lo general SQL así puro sería una interfaz de línea de comandos. Aunque aquí se le llama interfaz de línea de llamadas, algo así, Call Line Interface. Pero sería una CLI. Entonces, lo común, o sea, si tendría MySQL, lo tendrían de esa manera, en forma de línea de comandos. Y luego están las empresas que crean estos gestores de base de datos, que ya es una aplicación mucho más compleja y que permite hacer prácticamente lo mismo que en la línea de comandos, pero de una forma visual y mucho más, digamos, atractiva. Por ejemplo, aquí, al menos en este, creo que solo tiene permitida la vista física. Y en otros, creo que en MySQL, no, en SQL Server puedes hacer la vista lógica y también la física, y además de eso te da como la opción de poder crear el diccionario de datos. Y eso prácticamente solo llega a la vista física. Entonces ese tipo de cosas también te permiten los gestores de base de datos. Algo que con la interfaz de línea de comando no se va a poder hacer. Porque prácticamente es una CLI. Déjame mostrarle la de MySQL. En este caso yo la tengo aquí con
con Champ, y si no mal recuerdo, vamos a ver, era MySQL. Luego ponías el usuario, root, y luego pass, no recuerdo si era pass. Y ahí está, entonces aquí ya se accede a lo que es la Call Line Interface o quiero ver, interfaz de línea de llamadas, aunque lo mejor creo que sería interfaz de línea de comandos. Y aquí donde uno puede hacer show data lines. Entonces se tendría de esta manera nada más. Y lo que busca el gestor de base de datos o los gestores es crear eso, así como aquí PHP Miami. Y no sé si tengo SQL Server, vamos a ver SQL Server. Y si no, lo tengo eso, PHP Miami. Pero eso es lo que busca prácticamente. Una consulta, estos videos quedan guardados para poder verlos, porque desgraciadamente tengo que salir y me tengo que desconectar, pero sí está bien interesante el tema. Ah, sí, sí van a quedar guardados. Yo los subiré a YouTube. En este caso estoy utilizando OBS porque la universidad no ha pagado la licencia de Google Workspace. Y los links para poder ingresar o el canal, ¿cómo se llama? Ahorita está en el grupo de WhatsApp, en la descripción está el link a los archivos a Drive. Ah, chivísimo, entonces ahí lo voy a buscar. Va, chivo. Ahí suerte con la evaluación que tenés. Yo aquí Gracias. voy a seguir la parte de modelos, que creo que es lo que ustedes han estado viendo. Aquí ya se pone un poco más interesante. Voy a... Con respecto a los modelos SQL. Aquí pues existen tres, esos son los típicos, los que vamos a ver o lo que se van a ver en la mayoría de grados. Y es el modelo conceptual o muchas veces conocido como modelo entidad-relación. Este es bastante un nivel de abstracción mucho mayor y es como para que ustedes los muestren a personas. O sea, no es para mostrárselo directamente a entre otros programadores y tampoco representa directamente lo que es la base de datos, sino que es una forma abstracta de representar lo que va a ser la base de datos en un futuro donde ya se le aplicaron las reglas de normalización. Y bueno, aquí sinteticé, digamos, tres puntos con respecto al modelo conceptual. Uno es que es de alto nivel y pues representa a través de una visión abstracta y global de los datos sin especificar los detalles técnicos. Luego se representa mediante entidades y relaciones. A su vez, pues también hay atributos. Este modelo conceptual utiliza entidades, atributos, relaciones y describir el dominio de la información. Luego se tiene lo que es el modelo entidad-relación, que es, como les comentaba, que utiliza la nomenclatura de Chen, parece Chen. Y eso es prácticamente lo que da sobre los rectángulos con entidades, los óvalos con son las propiedades y los triángulos o rombos serían lo que es las relaciones. Y bueno, eso es el más fácil de hacer. Ustedes no necesariamente lo tienen que normalizar. Entonces, prácticamente vamos a venir y vamos a utilizar lo que es día. Lo vamos a descartar. Día es un programa que sirve prácticamente para hacer distintos diagramas. En este caso, para los de entidad relación, vamos a utilizar, vamos a ver, entre otras hojas, aquí se puede buscar ER. Entonces aquí estarían como lo básico, las entidades dependientes o débiles, luego las relaciones, atributos, y esta realmente nunca la he utilizado, entonces les mentiría si les menciono algo. Y luego también se pueden hacer los diagramas de físicos. Esto con la parte aquí de base de datos. Entonces aquí ya se agrega esta otra nomenclatura que son de tablas. Y bueno, para comenzar con las entidades, vamos a ver si tengo iniciado el campus. Porque creo que tienen una guía.
Vamos a ver. Unidad 4. Vamos a ver la práctica número 1. Dice, conocer el ciclo de vida de la base de datos y comprender, dominar los conceptos básicos en el proceso de diseño de la base de datos, dominar los conceptos básicos en el diseño de la base de datos. Dice, analizar cada uno de los casos presentados, describir las entidades, describir los atributos, relaciones, diseñar el diagrama entidad de relación o diagrama conceptual. Y bueno, tenemos el primer ejercicio, dice. Lo primero que yo les recomiendo, vamos a ver si se puede copiar y pegar. Vamos a ir a un documento de Word. Y vamos a ver. Lo primero, al menos lo que yo les recomiendo, es buscar las entidades. Pueden ocupar un rotulador de un color en específico. Por ejemplo, aquí dice, la policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para diseñar el modelo conceptual debe tener en cuenta que cada entidad bancaria se caracteriza, vamos a ir primero separándolo. Cada entidad bancaria se caracteriza por un código y por el domicilio de su central. Luego que cada entidad bancaria tiene más de una sucursal que también se caracteriza por un código y por el domicilio, así como por el número de empleados de dicha sucursal. Luego que cada sucursal contrata según el día algunos vigilantes jurados que se caracterizan por su código y edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales, incluso diferentes entidades, en distintas fechas y un dato de interés dicha fecha, así como si se ha contratado con arma o no. Luego dice, por otra parte se requiere controlar a las personas que han ido detenidas por atracar las sucursales en dichas entidades. Estas personas se definen por la clave código y su nombre completo. Luego, algunas de estas personas están integradas en algunas bandas organizacionales y por ello se desea saber a qué banda pertenece sin ser de interés la banda ha participado en el delito o no. Dichas bandas se definen por un número de banda y por el número de miembros. Luego, asimismo, es interesante saber en qué fecha ha atragado cada persona o sucursal. Luego, evidentemente una persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como una sucursal puede ser atracada por varias personas. Y luego igualmente se quiere saber qué juez ha estado encargado del caso, sabiendo que un individuo por diferentes delitos puede ser juzgado por diferentes jueces. Es decir, saber en cada delito si la persona detenida ha sido condenada o no, y de haber sido, cuánto tiempo pasará en la cárcel. Vaya, en este caso, cuando ustedes tengan una descripción así, lo primero, al menos lo que yo les recomiendo, es encontrar primero las entidades. A las entidades les vamos a dar color amarillo. Y bueno, tenemos uno que es la banca. Entonces, tendríamos una entidad llamada bancos. A ver. Luego se caracteriza por un código y por un domicilio en su central. Luego que cada entidad bancaria tiene más de una sucursal, que también se caracteriza por un código, por un domicilio, así como por un número de empleados. Entonces, empleados sería otra entidad. Justamente aquí lo estoy haciendo sin normalizar, porque también sucursal sería una entidad, pero para explicarle la parte de normalización, vamos a ignorar ahorita lo que es sucursal. Luego dice que cada sucursal contrata según el día algunos vigilantes jurados. Entonces tenemos otra que sería vigilantes. Y luego que se caracteriza por un código y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales, incluso diferentes entidades, fechas y así como sea contratado o no. Luego, por otra parte, se quiere controlar a las personas que han sido detenidas por atracar sucursales a dichas entidades. Estas personas adivinan clave. Aquí sería atracar, sería la entidad, solo que el valor de las personas no sería literalmente el verbo, sino que atracante. Entonces esa sería otra entidad disponible aquí. Y luego, algunas de estas personas están integradas en grupos de bandas organizadas. Banda sería otra entidad.
Luego, por ello se desea saber a qué banda pertenece, sin ser interés o banda de particular en delito. Una de dichas bandas se definen como número de banda y número de miembros. Sí, es muy interesante saber que la fecha de cada caso es una sucursal. Evidentemente, una persona puede atracar varias sucursales y puede ser atracada por varias personas. Igualmente se quiere que un juez tenemos otro propiedad aquí, luego están encargados del caso, sabiendo que un individuo por diferentes delitos. Vale, inicialmente podríamos empezar a realizar el diagrama conceptual con eso, con bancos, empleados, vigilantes, atracantes, las bandas y juez. Entonces, si nos vamos a día, vamos a ver cuántas, 2, 4, 6. Inicialmente vamos a empezar con 6 entidades. Una sería bancos, vigilantes, atracantes, vamos a ver bandas y jueces. Vamos a ver bandas y jueces, si me falta uno, empleados me falta. Si están viendo toda la pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Genial, genial. Bueno, vamos a ver. Los vamos a poner un poco separado a medida de conveniencia. Vamos a ver, vigilante, banco. Vamos a poner cerca también empleado. Y banda lo vamos a poner cerca de atracantes. Esto es por conveniencia porque de alguna manera los atracantes están relacionados con las bandas. Luego si un atracante asalta un banco, pues va a llegar a lo que es un juez. Y si el banco pues posee empleados y también posee vigilantes. De ahí solo queda llenar prácticamente. Dice que el banco se caracteriza por un código y un domicilio de su central. Entonces se van a tener las propiedades código y domicilio. Y aquí es donde entran, digamos, esta sería como la entidad domicilio, la entidad que es la más simple, la atómica se le dice. Luego se derivan mucho otras, por ejemplo, ahorita se las comento para ir luego agregando todo lo demás. Aparece aquí esta línea acá y luego en lugar de estar cambiando vamos a ocupar la misma. Vaya. Además de esta propiedad normal, o sea, normalita, aquí la vemos tal cual. Además de eso tiene una forma de que es clave. Y la forma de representar lo que son los atributos clave es mediante una línea. Entonces esta línea también se conserva cuando se pasa a los diagramas de lógicos y físicos. Y domicilio. En caso de domicilio se puede en lo que es formar lo que son una forma de atributos compuestos, se le dice, donde se tienen muchos otros atributos y se seccionan como si fuera un árbol. En este caso, por ejemplo, el domicilio puede tener ciudad. Además de ciudad puede tener una... a ponerle calle directamente y lo vamos a dejar simple con país. País. Y le vamos a agregar uno más que sea, vamos a ver, ciudad, calle, código postal. Entonces, esto puede estar de esta manera. De una forma compuesta se le dice. Son atributos compuestos. Vamos a ver. Y bueno, al menos la forma en que se
colocan es bastante válido. Al inicio, al menos yo pensaba que era algo no permitido, pero la realidad es que esta estructura se permite, solo que a la hora, digamos, de hacerlo a la consulta SQL, o sea, no es que se va a tener la palabra domicilio, sino que posiblemente sea una concatenación y luego se le coloca un alias con nombre domicilio. Entonces vamos a seguir. Aquí tendría que ser bancos. Y lo siento, estaba mal aquí. Esto va para bancos. Vamos a ponerlo por aquí. Luego vamos a ver, si se fijan ahí en el caso de domicilio, lo que es país y todo eso no lo decía, pero nosotros sabemos que cuando hay una dirección puede llevar esos campos y debería llevar esos campos como para ser mucho más exacto. Y luego vamos a ver que cada entidad sucursal también, y aquí es donde entra, digamos, por lo general, digamos, si no aplicamos esto es, si no, no lo vayan, digamos, a hacer directamente. Esto es como para ejemplo. Si nosotros no aplicáramos las reglas de normalización, tuviéramos aquí un atributo que sea sucursal 1. Luego tendríamos otro atributo de sucursal 2. Y así pues hasta n sucursales. Y esto a la larga, si ustedes se fijan, no es tan óptimo. Entonces es como que van a estar duplicando los datos y se va a crear un desorden en la base de datos, que van a tener duplicidad a la hora de querer actualizar algo. Posiblemente se les vaya todo un date sin where, en teoría, y así. Entonces lo común, si no normalizamos, recuerden, si no normalizamos, dice, vamos a ver, que también se caracteriza por un código y un domicilio. Si no normalizáramos, tuviéramos acá en día que tuviera estos dos atributos repetidos por cada sucursal. Entonces, si ustedes se ponen, digamos, a tratar de diagramar sin normalizar, van a tener un diagrama demasiado extenso y bastante confuso y realmente poco eficiente a la hora de hacer consultas. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar representativo nada más de sucursal 2, pero tendría que tener esto algo similar y domicilio también algo similar a eso, que es compuesto. Entonces esto en el caso de que no normalicemos. Vamos a ver. Luego dice que cada sucursal contrata algunos vigilantes jurados, dice, que se caracteriza por un código y su edad. Y también dice diferentes entidades, distintas fechas y interés, como si se ha contratado con arma. Entonces tiene 4 atributos. Tendría código, en este caso de vigilante, vamos a dejar solo código. Tendría edad, entonces para edad, en lugar de poner edad directamente, se va a poner fecha nacimiento. Y también tendría que tener, vamos a ver, una fecha de contratación. Y también tendría uno que sea si tiene arma, si está armado. Entonces estos serían como las 4 propiedades que tendríamos para lo que es vigilantes. Entonces nos vamos aquí a poner 1, 2, 3, 4. Vamos a ver código, aquí vamos a ir quitando aquí código. Vamos a ver código también es clave, entonces se le coloca aquí clave y automáticamente se le coloca esa raíz. Luego fecha de nacimiento. Para fecha de nacimiento lo vamos a dejar normal, así normal. Luego en atributos, siguiendo con fecha de contratación. Vamos a ver aquí. Y por último tiene arma. Entonces aquí, ¿a qué quiero llegar? Porque con fecha de nacimiento nosotros podemos sacar la edad. Y a estos se les conoce como atributos derivados. Entonces edad sería un derivado de lo que es fecha de nacimiento.
Y esto es bastante curioso porque en la base de datos ustedes no iría, pues, no estaría como consulta, sino que lo agregarían como un dato calculado. O sea, calculan a partir de la edad, le restan el año actual, o sea, al año de la fecha de nacimiento le restan el año actual en el que se encuentra y eso le va a dar lo que es el cálculo de la edad. Entonces lo correcto sería hacerlo de esa manera y representarlo como un valor derivado. Vamos a ver. Vaya, ese es un valor derivado. Este es un derivar compuesto, este es un derivar clave. Además, vamos a ver, vigilantes. Solo se va a representar, pero no se va a hacer. Eso nada más para explicarle lo de las entidades débiles. Por ejemplo, vigilantes, empleados, atracantes y jueces. Esto deriva de la información o tenemos información relacionada como una entidad, si deseáramos ponerla, que se llame persona. Entonces, en el caso que lo tuviéramos así, una llave persona y estuvieran como relacionados, en este caso uno a uno, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer solo con vigilante. Entonces, este vigilante sería como derivado, bueno, una entidad débil de persona. Y en lugar de que sea así rectángulo, es un rectángulo que internamente tiene otro rectángulo. Y aquí se le puede colocar si es débil. Y esa sería como la representación. Esto porque depende de persona. Por ejemplo, si la persona que mantiene la información de vigilante se elimina, esto tendría que ocurrir una eliminación en cascada y también toda la información extra de vigilante se tendría que eliminar. Entonces eso es de tener en cuenta que así funcionan lo que es las entidades débiles, que dependen específicamente de otra. Y ahorita ya no lo necesitamos, solo para explicar. Y vamos a ver empleados, qué información poseen. Los atracantes dice, sucursal de dicha entidad de estas personas se definen por una clave y su nombre completo. Vaya, en el caso de los atracantes también se tiene clave y nombre completo. Nombre completo lo podemos hacer compuesto. Vamos a hacer nada más dos. Vamos a poner nombres. Y lo vamos a poner apellidos. Y aquí va a ser nombre completo. Aquí también es de como mencionarles que si se fijan yo dejo espacio. Lo común que en el diagrama físico y el diagrama lógico no lleve ese espacio porque eso no existe, porque ya es como más representativo de la base de datos. Pero este como es mucho más abstracto, entonces no es obligatorio que se cumplan esas reglas de SQL que tiene que ir sin espacios, que tiene que ir sin caracteres UTF-8 como las tildes y todo eso. Entonces es como más libre este tipo de diagrama. A ver, atacante. Y luego vamos a seguir. Algunas de estas personas están integradas a alguna banda, organización y por ello se desea saber cuál banda pertenece. Si ser de interés la banda participada con número de banda y número de miembros. Vaya, vamos a irnos a banda. Este tiene dos propiedades nada más. Sería un número de banda. Número de banda. Aquí. Y miembros. Y vamos a poner todos los atributos para ir avanzando rápido. Mi miembro
asimismo fecha atracado cada persona sucursal. Evidentemente la persona puede atracar varias sucursales en diferentes fechas, así como una sucursal puede ser atracada por varias personas. Y si un juez está encargado del caso, sabiendo que el individuo por diferentes estilos dan diferentes juegos. Las personas tenido. Bueno, no dice. Bueno, aquí dice. Un juez tiene clave interna, su nombre y los años de servicio. Entonces juez tiene lo que son 3 atributos y creo que me va a faltar empleado. Tiene clave interna. Años de servicio. Y la otra era... Y el nombre. Y vamos a ver empleados. Creo que empleados dice su cabeza por código y domicilio. Código y domicilio. También tienen estos dos. Copiarlo. Y los tendríamos ya completo. Otros 5. Vaya, esto sería como el diagrama conceptual aún sin las relaciones, pero sería de manera sin normalizar, o sea, lo más simple posible, algo que no debería integrarse a la base de datos ni tomarse en cuenta a la hora de implementarlo en la base de datos. Y luego vamos a ver las relaciones, sería que al menos mencionaba que un atracante pertenece, esto de acuerdo a cómo el verbo que se utiliza. Por ejemplo, un atracante o es miembro o pertenece a una banda, entonces se le coloca aquí una relación pertenece. Luego un juez juzga, vamos a poner juzga a los atracantes. Luego un empleado pertenece tanto como vigilante, podemos poner pertenece o es contratado. Vamos a poner pertenece. Esto aplica también para lo que es vigilantes. Esto recuerden, sin normalizar. Porque ya cuando se normaliza esto, literalmente todo esto puede cambiar y realmente cambia a montones. Y vamos a ver. Empleado pertenece. Y falta una relación que sería la de directamente la del atracante, porque aquí se dice que el banco puede ser atracado por los atracantes. O atraca, vamos a poner atraca. ¿Sí? Entonces, si ustedes tomaran así los datos, así en crudo y nada más así tal cual lo dice la descripción, tendrían un diagrama no normalizado o una estructura de una base de datos no normalizada. Y para eso vamos a obviar el diagrama lógico y el físico mientras tanto, y se explica lo que es la normalización de base de datos. Bueno, la normalización
para evitar, digamos, la redundancia de datos, para mejorar el rendimiento de las consultas, para lo que es minimizar las anomalías en la actualización y para mejorar lo que es la integridad de datos. Y para esto se definen, o sea, teóricamente vienen existiendo tres reglas desde hace muchos años de normalización, que es la primera, segunda y tercera forma normal. Y ya con el tiempo, o sea, a medida han ido avanzando las estructuras estas estructuras y se han hecho mucho más complejas, nacieron o se integraron lo que es la cuarta y la quinta forma normal. Y esto realmente poco se ve porque el nivel de abstracción es como mucho más complejo. Se busca dividirlo a dividirlo todo lo posible y prácticamente hacerlo todo a manera de relaciones. Y la primera forma normal que nos dice que se eliminen los grupos repetidos de las tablas individuales, que se cree una tabla independiente para cada conjunto de relacionados y que se identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave primaria. Vaya, lo que nos está diciendo de entrada la primera forma normal es que esto, por ejemplo, aquí, producto 1, producto 2, ya si ustedes quieren agregar un producto 3, tendrían que ir a modificar la base de datos y agregar producto 3 y cantidad 3. Entonces, esto es lo que busca eliminar la primera forma normal. Y en el ejemplo, vamos a acercar eso aquí, lo tenemos acá, con por ejemplo sucursal 1, sucursal 2. Entonces, no queremos eso, o al menos no se quiere tener eso cuando se va a realizar lo que es una base de datos, porque eso va a generar esa redundancia y además problemas a la actualización. Entonces ustedes vienen y lo que hacen o lo que les recomienda aquí es que se cree una tabla independiente y luego que se identifique este conjunto de datos y se le agregue una clave principal. Entonces lo que va a ocurrir esto para normalizarlo es que se va a tener una que se llame sucursales bancaria, le vamos a poner. Y esta sucursal bancaria va a tener lo que es vamos a copiar esto directamente, que tendría código y también lo que es domicilio. Eso sería como lo principal, en donde domicilio va a ser una parte compuesta. Entonces todo lo demás lo vamos a eliminar. Tiene código postal, ciudad y los últimos dos. Listo, entonces aquí ya se tendría como esa tabla individual y a la vez identificado la clave de la tabla y los demás atributos. Y esto pues se tienen que relacionar. Entonces de entrada, si se colocara de esta manera, lo que ocurriría es que tendríamos la siguiente estructura, en donde, esto dejando una sola tabla, en donde se va a repetir lo que es, en este caso, nombre del cliente. Por ejemplo, en la primera se tenía que producto 1, cantidad 1 y producto 2, cantidad 2. Entonces al hacer, digamos, aplicarle la primera forma normal, podríamos llegar a tener una estructura como la siguiente, en donde se va a repetir, en este caso, nombre clientes. Y supongamos que en algún futuro ustedes desean hacer una edición, que el producto que tiene cantidad 1, pues en lugar de pantalón era, vamos a ver, playera. Entonces ustedes van a venir y van a poner un date. Vamos a ver un date. Vamos a poner clientes. Y luego van a poner, digamos, los valores, en este caso que quieren actualizar nada más producto, un date clientes, productos, luego where cliente ID es igual a 1.
Entonces aquí tendrían esa duplicidad y posiblemente le cambie tanto al producto de camisas como al producto de pantalón a playera. Esa es una opción. Luego podrían, digamos, colocarle otro where que aparte de que el cliente ID sea uno, exista o también cumpla que producto sea igual a pantalón, pero ya se imaginan estar haciendo estas consultas. Y eso ya cuando, digamos, se utiliza un lenguaje de programación es como que tienen que ir realizando una consulta para cada caso. Y si no hay esa abstracción, esa parte normalizada, es como que tienen que crear demasiadas consultas y en específico, una para cada cosa. Por ejemplo, una consulta para actualizar cuando se tiene un cliente con tal ID y con tal producto. Y así irse creando consultas realmente que al final son innecesarias. Entonces, con la segunda forma normal, tanto la primera y la segunda van como de la mano y es como que busca eso. Uno, que se cumpla la primera forma normal, lo de crear tablas independientes y relacionar las tablas con una clave externa. Creo que copié un poco mal lo de la primera, pero lo que busca es la atomicidad de los datos. Esto es lo que busca, atomicidad de los datos. Creo que ahí copié mal. Entonces, esto es lo que busca la primera forma normal. Y es donde lo digo, se tienen propiedades para una tal cosa, para otra tal cosa. Otro ejemplo sería, por ejemplo, nombre 1, nombre 2, nombre 3, nombre 4 y así. Podrían tener igual dirección 1, dirección 2, dirección 3. Y pues eso no es atómico. Y ya en la segunda forma normal ya busca ya crear esa tabla independiente y que se representen de una forma más clave. En este caso vamos a hacer con una relación. Vamos a ver bancos. Una sucursal bancaria, un banco tiene muchas sucursales bancarias. Si agregamos la relación, la tendríamos acá. Vaya, entonces aquí ya es como que ya normalizamos esa parte que se tenía equivocada o aparentemente errónea. Luego la tercera forma normal dice la base de datos debe cumplir la segunda y además se deben eliminar los campos que no dependen de la clave. En este caso, aquí en el ejemplo se tiene que, como se tenía aquí la segunda forma normal, es que Juan Pérez, bueno, o al menos el nombre se va a repetir n veces. Entonces esto se puede sacar y dividir como en un catálogo en donde se tenga clientes. Entonces esto en teoría sería como la tabla clientes y esta sería en teoría la tabla pedidos. A ver si le agregamos texto. No sé si más o menos va quedando más o menos claro o los he perdido un poco. Vamos a ver si aún está. No sé si vamos a ver, vigilante no podría ser parte de empleados. Fíjate que sí. Podría hacerse con una lo que es la entidad débil o entidad, sí, entidad débil. Pero el detalle es que aquí lo piden como una entidad independiente. Entonces estamos como limitados a lo que nos pide el ejercicio. Pero lo ideal sería que sí fuera como parte de empleados. Igual el empleado podría ser parte de personas. O todo derivarse de parte de personas. Pero al menos en esta ocasión nos solicitan de esta manera y pues no es que tengamos muchas opciones. Vamos a ver, seguir revisando esto. Vaya. Hasta el momento no hemos identificado nada más entidades. Vamos a ir con el verde que podemos. Con el verde le vamos a dar atributo. Pero ya me pasé, ya lo saqué. Comienza por un código y por el domicilio, eso es central.
Poner en verde. La entidad tiene más de una sucursal, también se caracteriza por un código y un domicilio. Dice así como así como por el número de empleados de dicha sucursal. Ah, sí, aquí otro detalle que yo lo había entendido mal, pero al parecer empleados no debería de existir. Lo vamos a dejar aquí nomás, perdidito. Lo vamos a dejar ahí. Y aquí este tendría que tener otro atributo que sería el número de empleados. Y número de empleados aquí tendría otra característica que está relacionado prácticamente con, vamos a suponer que solo existen vigilantes, pero estaría como condicionado a eso y podría tener distintos valores, entonces se podría agregar como derivado también, porque dependiendo, digamos, de cuántos vigilantes se tenga o cuántos empleados, si al final lo agregamos, va a ser el número eso también está mal. El número de empleados que va a tener la sucursal. Y esto, en lugar de pertenecer directamente a bancos, va directamente aquí a sucursal. Cambiaría más o menos de esta manera. Vamos a seguir leyendo con la parte de atributos. Cambio amarillo. Dice el día de unos vigilantes jurados que se caracteriza por un código y su edad. Código y edad es atributo, vigilante contratado incluso diferentes entidades en distintas fechas. Fecha de contratación y dato de interés de dicha fecha, así como se ha encontrado con arma. Esto sería atributo. Y que aquí los coloqué. Luego dice, por otra parte, se requiere controlar a las personas que han sido detenidas por... Se quiere controlar a las personas que han sido detenidas por atacar a sucursales de dicha entidad. Estas personas se definen por una clave código y su nombre completo. Luego, algunas de estas personas están integradas a alguna banda organizada. Por ello, se desea saber a qué banda pertenecen, si ser de interés, si la banda ha participado en un delito o dicha banda se definen como un número de banda. Número de bandas y número de miembros. Luego, interesante saber que dicha fecha, sucursalmente una persona puede atracar varias sucursales de diferentes fechas, así como que una sucursal puede ser atracada por varias personas. Igual se quiere saber que el juez ha encargado el caso. Vaya aquí. Si nosotros tuviéramos sin normalizar, aquí tendríamos un juez y está relacionado con la parte de atracantes. Entonces tendríamos un atributo de casos. Y esto cumpliría, digamos, la primera forma normal la cumpliría, pero la segunda no, porque van a existir como datos repetitivos. Por ejemplo, un juez con un nombre, vamos a decir el tipo de producto que era Juan Pérez, el juez Juan Pérez está o va a llevar el caso, va a tener un número de caso en específico de tal atracante y luego ese mismo juez puede llevar otro atracante. Y luego imagínense que el atracante sale y vuelve a atracar el banco, entonces posiblemente el mismo juez o un juez diferente lleve al mismo atracante. Entonces aquí es como que si le agregamos a jueces directamente casos, no se estaría cumpliendo la segunda forma normal. La primera sí, pero la segunda no. Entonces venimos y creamos una entidad que se va a llamar casos. Y estos casos pues va a tener un fecha. Vamos a ponerle fecha. Fecha, caso. Y va a estar, digamos, relacionado con lo que es atracantes. Aquí vamos a crear una relación. Y vamos a poner que un atracante posee casos. Vamos a ver aquí.
Y un juez, vamos a ver, en lugar de juzga vamos a poner lleva. En lugar de juzga vamos a poner lleva lo que son los casos de estos atracantes. Entonces aquí. Y ese lo vamos a tener justamente acá. Entonces aquí ya tendríamos como más normalizado lo que es la tabla, la base de datos, en donde ya estamos relacionando los atracantes mediante jueces en el caso de que sean atrapados, y esto lo lleva a partir de un caso. También se puede agregar número de caso aquí. Número caso. Y le agregamos la relación. Luego, ¿cómo se llama? Los atracantes no atracan directamente al banco. El banco lo vamos a tomar como si fuera una persona jurídica, pues se representa de manera formal ante los registros del gobierno, vamos a ponerle de esa manera. Pero es una persona jurídica, vamos a decir. Entonces, el atracante lo que sí ataca es a la sucursal directamente. Entonces lo vamos a cambiar la relación en lugar de bancos a sucursales bancarias. Y vamos a ver. El juez interesa saber cada delito de la persona. Es de saber cada delito si la persona detenida ha sido condenada o no. De haberlo sido, cuánto tiempo pasará en la cárcel. En este caso, digamos, un caso puede llevar una condena, lo podemos ver así. Un caso, dependiendo de cómo haya resultados, se puede derivar a una condena. Entonces vamos a agregar condenas aquí. Y esto lo vamos a relacionar directamente con los atracantes, porque quien recibe, digamos, esta condena es directamente el atracante. Un atracante posee condenas. Y ahí menciona que se necesita cuánto tiempo estuvo. Entonces, para dedicar cuánto tiempo estuvo, se puede hacer derivado también. Por ejemplo, tiempo condena puede ser derivado. Y este se va a derivar prácticamente de, vamos a colocarlo aquí, de fecha inicio, o fecha entra, o sí, fecha de inicio y fecha final lo vamos a poner. Y a su vez puede ser, como es prácticamente compuesto, entonces se podría poner de esta manera. Vamos a ver aquí. Entonces aquí ya estaríamos como aplicando lo que es la tercera forma normal. Recuerden que se debe cumplir la segunda forma normal, eliminar los campos que no dependen claves. Quiere decir que se crean catálogos. En este caso sería como un catálogo de información en donde se ve cuántas condenas ha tenido un atracante y a la vez pues cuántos casos ha sido llevando. Eso tendrían correlación prácticamente. En casos de condenas, por ejemplo, un X atracante lleva 2 casos, entonces dependiendo si los casos fueron afirmativos, puede llevar las 2 condenas, 1 condena o 0 condenas. Entonces es como que se crean esos catálogos. Luego vamos a ver la cuarta forma normal. Dice, la base de datos debe cumplir la tercera y luego no deben existir dependencias multivaluadas. Es decir, que una columna no debe depender de varias columnas
a la vez de manera independiente. En el ejemplo de producto, pues se tiene que esta parte de clientes, luego la parte de pedidos, luego la tercera forma normal sería el catálogo de productos, y por último la cuarta forma normal, que sería eliminar esa parte de dependencia multivaluada, en donde por ejemplo en la tercera se tiene esto de que el pedido, el producto que se elige y la cantidad. Entonces en lugar de hacerlo así se crea otra tabla, una tabla extra, que va a relacionar tanto el pedido con el producto y pues su respectiva cantidad. Y esto se representaría de una forma de una relación muchos a muchos, al menos en esta tabla de productos. Y por último, la quinta forma normal, realmente no encontré un ejemplo adecuado para explicar esto, pero dice que debe de haber dependencias de unión, o sea, no debe haber dependencias de unión, es decir, no deben existir relaciones en las que la información pueda ser reconstruida de varias maneras redundantes. Y es donde, digamos, ustedes aplicando la tercera forma normal pueden llegar a un punto de que crean varios catálogos y estos catálogos van como a coincidir con otros y pueden como estructurar consultas o mostrar datos de una forma de que se repiten. Por ejemplo, en este producto vendría siendo algo así como que si no aplicáramos, digamos, la cuarta forma normal, nos pasáramos a la quinta. Si ustedes se ponen, digamos, a pensar esta tabla de pedidos, productos, que sería esta, puede llevar lo que es el nombre del producto y el precio también del producto. Porque si ustedes van y modifican, digamos, el precio y el nombre, en este valor de pedido producto es como que también va a obtener esa información y se va a modificar. Entonces es como que la lógica en este caso va a ser un poco complicada. La lógica va a ser un poco complicada en donde si ustedes, digamos, tienen un historial, o sea, si ustedes han comprado en internet, les dan un historial de los productos que han comprado. Entonces, si ustedes se fijan, tanto hoy como en un futuro o 2 meses o en el pasado, esa compra, esa como información detallada de la compra donde tienen los productos y el detalle, se mantiene igual. Si ustedes, digamos, no aplicaran la quinta forma normal, eso se vería afectado y si el, digamos, a quien ustedes compraron el producto modifica el nombre, supongamos que compran unos AirPods, entonces vienen y le cambian el nombre de AirPods a audífonos digitales, entonces ustedes recuerdan que compraron AirPods, pero cuando ustedes revisen en un futuro van a ver que dice audífonos, entonces ahí es como que hay esa anomalía, se presenta, no sé si me logran entender. Como están en esa dependencia de los datos, está como esa unión, existe esa dependencia. Y prácticamente es como que si cambias algo aquí, a la hora, un futuro, si lo cambias, se va a mostrar y va a mostrar los datos de una forma que no queremos. Ahora imaginen, eso lo he dicho con el nombre, ahora imaginen ustedes le cambian el precio. Entonces hoy tienen que dieron, vamos a ponerle $20. Entonces ustedes hacen su declaración de renta y el día de mañana les aparece el producto que fue más, porque le cambiaron el precio. Entonces ustedes en la compra van a ver ese aumento y van a decir, ¿en serio gasté eso? Y va a crear esa confusión, no sé si de esta manera ahora me comprende. Avisen. Bueno, si no, pues vamos a seguir aquí con esta. Vamos a suponer que estamos normalizados hasta la segunda y en algunos casos la tercera. Eliminamos lo que es empleados. Vamos a verlo de una forma más grande. Aquí. Entonces, tenemos de esta manera.
Aquí hemos como supuesto ya que está hecha la tabla, o sea, podría seguirse analizando y hacer más compleja, pero llevaríamos todo el tiempo y no podría alcanzar a explicar la parte del diagrama lógico. Vaya, el modelo lógico, esto ya muestra una estructura más a lo que vamos a ver a lo que va a entender el sistema gestor de base de datos. Y esto se representa con una estructura relacional, es decir, y en la mayoría de los casos el modelo lógico se representa mediante tablas con claves primarias y foráneas y se definen las relaciones y las entidades. Java normalizada, es decir que, o al menos se trata de que vaya normalizada a un porcentaje bastante alto. Y bueno, el diseño generalmente se somete a un proceso de normalización para reducir redundancia y mejorar la consistencia de los datos. Y por último, definición de tipos de datos. Aunque no se especifique en detalle físico, dice, se definen los tipos de datos, por ejemplo, enteros, cadenas, fechas y atributos. Esto no necesariamente, digamos, es así. O sea, la tabla o el modelo lógico no necesariamente es así. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a aquí otras hojas a base de datos y aquí ya pasamos a este modelo. Entonces aquí tendríamos los mismos bancos. Vamos a ir agregándole los atributos. Vamos a ver nuevo. Quiero ver si puedo dividirlo en dos pantallas. No. Vamos a ver si lo acercamos más. Aquí. Bien. Y le vamos a tomar una captura. Esto es para no estar cambiando cada momento. Aquí duplicamos la pantalla y acercamos. Por ejemplo, bancos tiene código y lo demás. Aquí recuerden como es una... Igual aquí la relación la voy a corregir. La relación tiene que ir acá. Bueno, pero para mientras estamos aquí. Y vamos a poner la tabla, se va a llamar bancos. Y los atributos, uno es código. Este código tiene que ser único. Y dice que no puede ser nulo, entonces se le coloca como clave primaria. Entonces sería el primero. Luego se tiene que es domicilio, pero recuerden que domicilio es compuesta. Está compuesta por ciudad, entonces ustedes colocan ciudad. Esta, vamos a ver, que no puede ser nulo. Vamos a ver nuevo. Ciudad, calle. No puede ser nulo. País, tampoco puede ser nulo. Aquí ya se van colocando, respetando, digamos, la sintaxis. Y no puede llevar tildes y tampoco espacio. Vamos a ver, código postal, código postal. Tampoco puede ser nulo. Entonces se tenía de esta manera en la parte del diagrama lógico. Está indicando estructura de rectángulos en donde tiene el nombre de la tabla y se indica lo que es la clave primaria y pues si son nulos y todo eso. Luego vamos a ir haciéndolo a la vez el diagrama físico. Para el diagrama físico, a ver qué pasa.
Vamos a ir cambiando poco a poco. Para el diagrama físico es lo mismo, similar, solo que aparte del código, o sea, del nombre, se le agrega el tipo. En este caso va a ser entero y va a tener un ancho de 11, es el típico. Si ustedes no le colocan, va a ser 11. Entonces ciudad puede ser de tipo varchar y el ancho va a ser 100. La calle va a ser lo mismo, varchar 100, entonces puedo copiar aquí para copiar. País, código postal, vamos a ponerle que nada más va a ser de 10. Igual a país le vamos a poner que van a ser de 50. Entonces aquí ya estarían dándole forma al modelo físico. Si se fijan, la diferencia es que lleva prácticamente los tipos de datos. Entonces vamos a seguir con el lógico. Y vamos a ir, se tiene la entidad bandas. Entonces bandas tiene los atributos, vamos a ver miembros y número de banda. Número de banda. Banda este es clave primaria, entonces va a ir única. Y luego los miembros. Este miembro puede ser derivado también, si se fijan. En el caso lo vamos a dejar de esta manera, no lo vamos a dejar derivado. Y no va a ser nulo. Entonces tendría de esta manera. Luego vamos a ir a los atracantes. A ver. Atracantes. Este va a tener los atributos que va a ser clave. Clave, esta va a ser la primaria. Si se fijan, el nombre completo lo hice de compuesto, entonces aquí es nombres. Va a ser varchar 100, vamos a poner varchar 100. No puede ser nulo y también apellido. Y este también va a ser varchar 100 y no puede ser nulo. Entonces aquí tenemos lo que es lo de atacante. Solo que estamos haciendo el lógico. Entonces no es necesario que lleve tipo. Entonces teniendo esto, vamos a ver los atracantes están relacionados. Vamos a hacer la relación. O sea, una banda puede tener muchos atracantes y un atracante pertenece a una banda. Entonces la relación sería uno a muchos. Entonces vamos a venir aquí. Vamos a poner acá la relación. Dios, ¿qué cuesta? Vamos a ver. Uno a muchos. Vamos a ver si le cambiamos el tamaño. 50, uno a muchos. Ahí está. Aquí en lugar de la flecha pues se le puede colocar esto. Luego aquí les explico, ¿vale? Cuando tiene esta flecha de esta manera es como que uno a muchos, pero se tiene una opción que es no mandatoria, se le dice algo así como, sería como no tan restrictiva. Y luego se tiene la mandatoria, que sería justamente, vamos a ver, ¿dónde está? No está. Bueno, pues sí, esta sería la mandatoria. La que no es mandatoria sería la que solo tiene estas patitas. Entonces esta es una relación uno a muchos, no mandatoria, y luego la mandatoria. Y la que ahorita se requiere es esta. Y por otro lado, en el otro estilo, vamos a ver si le cambiamos. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a dejar así. Solo que también tendría que ir, vamos a ver, estilo de línea. Inicio, normal, espacial. Bueno, va a quedar de esta manera. Vaya, aquí en el lógico también tiene que ir ya la clave foránea. Entonces aquí, atracantes, tendría que tener un número banda también. Número banda. Y este tendría que ser no nula,
Pero no se le puede poner clave primaria ni tampoco única porque pueden haber más atracantes en la misma banda. Entonces vamos a ver si se le puede agregar un estilo diferente. No, vamos a dejar así nomás. Entonces se agrega esa identificación ya. Aunque se le puede agregar, digamos, FK. Comúnmente le agregan FK, foreign key, luego el nombre. Vaya, luego tendríamos, vamos a poner casos. ¿Qué pasó aquí? Caso. Casos tiene fecha del caso y número de caso. Número de caso es como la clave primaria. Entonces tiene que ser de esta manera y luego la fecha del caso. Y esta no puede ser nula. Y esto tendría que tener un juez relacionado. Vamos a poner aquí. Tabla jueces. Jueces. Y jueces lleva. A ver. Lleva nombre, clave interna y año de servicio. Si se fijan, año de servicio se puede lo que es colocar de compuestas. Se puede poner como fecha de contratación y a partir de eso se saca el año de servicio, pero actualmente se maneja de esta manera. Vamos a ver. Luego sigue nombre. Nombre que no puede ser nulo y año servicio. Aquí vamos a poner años servicio. Listo, entonces si vamos a relacionar, la relación sería de esta manera. Un juez puede llevar muchos casos y un atracante también puede tener muchos casos. Entonces aquí tendríamos una relación de 1 a muchos y aquí también de 1 a muchos. Vamos a ver. Listo, si la cambiamos, esa le va a ser la patita mandatoria y vamos a darle texto para que se vea. Listo, se tendría como de esa manera. Luego se tendría vigilantes, vamos a ver. Los vigilantes aquí pertenecen a sucursales, entonces sucursales. Tabla sucursal. Y en sucursales se tiene que, ahí vamos a ver, código. Esta sería la clave primaria. Se tendría domicilio. Domicilio es derivada, entonces se coloca ciudad. Bueno, es compuesta. Ciudad. Se agrega calle. Se agrega país. Se agrega código postal. Y de esta manera se tendría sucursal. Y un banco, recuerden, un banco puede tener muchas sucursales, entonces la relación sería 1 a muchos. Y aquí vamos a agregarle la relación 1 a muchos. Y recuerden que una sucursal pertenece a un banco en específico. Listo, vamos a ver ahora vigilantes. Vigilantes o tabla tiene que posee un código que es clave primaria. Aquí se me olvidaba, aquí en sucursales tiene que ir un FK. Vamos a poner FK código banco. Entonces tendría que llevar esa llave y aquí también este tendría que llevar un FK
clave atracante, vamos a poner. Y a su vez tendría que llevar un FK o llave foránea de clave interna. Ese que representa al juez. Vale, siguiendo con vigilantes, también tienen los atributos de fecha de nacimiento. Si se fijan, edad no lo voy a colocar aquí como propiedad porque es derivada. Significa que ustedes cuando estén haciendo la consulta la van a crear, o si hacen una vista lo van a crear ahí. Fecha de contratación, luego tiene domicilio y por último si tiene arma. Y a su vez, como pertenece a una sucursal, se le puede poner código sucursal. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle acá. La relación sería: una sucursal posee varios vigilantes y a su vez, digamos, un vigilante puede estar destacado en varias sucursales. Entonces, el diagrama, ¿cómo se llama? Aquí el diagrama, ese de aquí, entidad, relación o conceptual, lo podemos categorizar como muchos a muchos. Vamos a ver si se le puede colocar la flecha. A ver dónde aparece. Justo donde no quería. A ver, no. Y ya les explico algo. Si se fijan la relación muchos a muchos, la flechita va como apuntando a la entidad en ambas. Y aquí en este diagrama que se está haciendo en el lógico, aquí pareciera, si se fijan, atracantes y jueces, pareciera que es una relación muchos a muchos, pero la realidad es que no lo es. Porque lo que pasa aquí es que están como correlacionados. Tanto si ocurre un caso va a estar relacionado con un atracante y a la vez con un juez, pero no necesariamente representa una relación muchos a muchos. En cambio aquí, en sucursales vigilantes, vamos a acercarlo más, sí se puede dar una relación muchos a muchos, o sí es una relación muchos a muchos, y se tendría que tener una tabla intermedia. Esa tabla intermedia es o lo que se suele seguir es colocar el nombre del, en ese caso, sucursal de las entidades separadas por el guión vigilante. Sucursal vigilantes. Entonces esto puede poseer nada más enteramente las claves foráneas. En este caso sería código sucursal y también sería lo que es FK código vigilante. Y para relacionarlo no sería como, vamos a ver si no les estoy explicando mal. A ver, un empleado tiene muchas antes. En teoría sí tendría que ser, quiero ver, esta de mucho vigilante. Sí, al final se representan de la misma manera. Si se fijan, por ejemplo, una sucursal tiene muchos, en este caso sucursal vigilante o pertenece. Entonces iría justamente ahí apuntando. Tal cual como está aquí. Y vamos a ver. Sí. Y lo mismo pasaría acá. En donde se tiene la relación y para verlo.
uno a muchos. Entonces se creó esa tabla intermedia en donde relaciona a los vigilantes. Pueden, digamos, estar destacados en diferentes sucursales. Y vamos a ver, a seguir con las demás entidades. Falta jueces, vigilantes, casos, condenas. Condenas. Bien, condenas, pues tendría. Vamos a ponerle ID, condena. Y le vamos a agregar también el fecha inicio. Si se fijan, no voy a colocar fecha condena porque es un derivado. Entonces, fecha fin. Final. Este no puede ser nulo, igual este otro no puede ser nulo. Y esta es clave primaria. Condenas. Entonces, una atracante puede tener lo que es muchas condenas, pero una condena solo pertenece a un atracante. Y lo vamos a tener en relación muchos a muchos. Aquí. Y vamos a ver, justamente aquí los atracantes pueden, digamos, como involucrarse en diferentes sucursales, no solamente en uno. Entonces también podríamos crear una tabla intermedia porque hay una relación muchos a muchos en donde una sucursal, digamos, puede ser atacada por muchos atracantes y atracantes pueden atracar lo que son muchas sucursales. Vamos a ver qué comenta. No se te escucha raro. Y justamente ahora, no sé, déjame ver. Ahora, ¿qué tal? Bueno, quedamos. No sé cómo se escucha ahora. No se escucha raro. Igual, pero raro en qué forma, que no puedo. Déjame ver aquí. Audio. No sé si soy yo. No sé qué me dice José Raúl. ¿Se escucha bien? Vamos a ver si no se desconecta, ¿verdad? Y ahora, por un momento lo quité el audio, entonces no sé si se escucha bien o se escucha mal. Bueno, vamos a seguir esperando que no sea el caso. Vamos a ver. Aquí, como les decía, se puede crear una tabla intermedia porque una sucursal puede ser atracada por muchos atracantes y un atracante puede estar involucrado en el atraco de muchas sucursales. Entonces, la convención es que se agregue como los nombres de las tablas. Entonces, la primera tabla sería como sucursal atracante. Y no sé ahora, única si se escucha bien o... Ahorita hay ruido, entonces... No, todavía no. Todavía no. Sí, el detalle es que para revisar cómo me escucho tendría que detener la grabación. No sé si en el grupo de mandaron el link. Allí mandé un audio en privado para que veas más o menos cómo se escucha. Déjame ver, permíteme, dame tiempito. No voy a reproducir, voy a apagar el micrófono y lo reproduzco.
Déjame le bajo el volumen por aquí más o menos. Estoy bajando como el volumen del audio. Por aquí. Ojalá no haya estado en toda la llamada porque dejar sordo. Vaya, decía que sucursales y atracantes, los atracantes pueden estar involucrados en varias sucursales y las sucursales pueden ser atracadas por varios. Entonces se puede hacer una relación muchos a muchos en donde se va a tener que es una intermedia, nada que convención o lo que está como muchos a muchos. Las intermedias es colocar tablas respectivas. En este caso sería la tabla sucursal y también la tabla atractiva. Nombre sucursal. Y esta puede tener es un ID así. Además del ID puede tener una fecha en que se atracó. Digamos poner atracos. Bueno, sí podría ser atracos, pero lo vamos a dejar así. De atracos, a la vez FK sabe bastante. Nombres largos. Intenten, digan, cuando estén haciendo sus tablas, intenten crear nombres bastante no tan complicados de aprender. En este caso, si se fijan, estamos utilizando como clave los códigos y clave file. Y eso pues puede crear confusión. Podría tener directamente ID en lugar de código ID y utilizar en su tal ID o atacante ID y así mucho más entendible. Entonces, teniendo esto, lo relacionamos que es uno a muchos. Atracantes y sucursales uno a muchos. Vamos a cambiar aquí. Ese número que incremento es para estos números. Yo tendría esta. Esto sería como este sucursal atracante sería más o menos como atracos. Podríamos reducir atracos. Para hacer eso, colocamos de esta manera el nombre. Entonces, ya visto de una forma general, ya tenemos. Y se puede ir, o sea, o sea, sí da para más. Viendo el ejemplo, da para más catálogos. Todo eso, pero sería mucho. Hacemos eso. Entonces, aquí la relación sería un banco, o sea, un banco en específico, X código, posee diferentes sucursales en diferentes domicilios. A su vez, estas sucursales contiene lo que es muchos vigilantes. Y estos vigilantes a la vez pertenecen, digamos, o pueden estar destacados. Por ejemplo, este mes los destacaron a la sucursal 1, por decirlo así. Y el siguiente mes le dijeron que por sucursal 2 le falta un vigilante. Realmente donde está ahorita está como óptimo y es necesario que mueva a las 2, entonces hagan esa relación de muchos a muchos en donde pueden pertenecer a tal es el vigilante. Aunque digamos lo ideal creo que aquí sería digamos hacer el cambio directamente, o sea,
voy a eliminar. Estoy dando la, claro, digamos, voy a eliminar porque 9, digamos, tal es como que le cambian el código sucursal ID. ¿Cuándo se necesitaría agregar la tabla intermedia? Cuando quiere guardar un registro de fecha. Es necesario que agreguen fecha. Fecha. Esto ahora sí ya tiene como más lógica esta relación muchos a muchos, que a su vez lleva un registro. Qué fecha estuvo destacado en esto. Entonces esto sería como la forma mucho más adecuada de mostrar esta relación. Y luego dice que los atracantes pueden realmente ir a varias sucursales, o sea, esto aplica lo mismo que es la de vigilantes sucursales, entonces aquí se le puede colocar otras tablas. Fecha atraco. Esto nada más solo posee una, entonces es la fecha de atraco. Verlo. Como que ya tiene esa lógica. Tabla ahí, vamos a ver. Antes pertenece a una banda. Una banda posee muchos atracantes. Luego un atracante puede ser condenado muchas veces, o sea, si una o muchas veces, luego estos atracantes los atrapan pueden en muchos casos. Y dependiendo del resultado, pues reciben la condena. Puede ver de esa manera, de una forma así. Sería, vamos a ver, guardar esto. Diagrama conceptual que sería este o el diagrama entidad. Falta que se le agregue la multiplicidad o las relaciones que sería. Hace falta que se le agreguen eso. Aplica lo mismo. Y de la misma manera que en el diagrama lógico, tiempo para hacer el diagrama físico lo vamos a para hacer el diagrama físico, o sea, les recomiendo, están haciendo día, vengan y vayan directamente a programa día, vamos a ver dónde. Vean dónde están. Vamos a hacer, lo vamos a guardar en el. Otro debe perder el tiempo. Vaya, lo que yo les recomiendo cuando estén haciendo el diagrama físico, vamos a ver. El escritorio. El diagrama lógico, ustedes lo que tienen que hacer o lo que les recomiendo es que lo copien en una copia, cambien el nombre, pongan físico y le van a pedir los archivos. Ponen físico, lo abren y agregan código. Sabemos que le vamos a poner un int 11. Agarro este código,
Me voy a todo donde esté involucrado. Vamos ahí en 11. Ese que mejor, bueno, sí lo vamos a dejar como entero. Esto por facilidad, no necesariamente ustedes lo tienen que hacer así. Por facilidad lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir. Seguimos con lo que antes. Esto es un código de serie. Eso le digo porque ya pueden diagrama físico mucho más rápido y no están haciendo uno por uno de nuevo introduciendo los datos. Eso sí, le vamos a agregar uno más. Código. Le vamos a agregar nada más. Va a ser clave primaria. Va a ser uno. Se va a dejar a código. Y número banda, aquí se le va a agregar este. En lugar de número banda se le va a cambiar a código banda y va a ser in 11. En caso, número caso, se va a dejar como... Se va a agregar un nuevo campo, se le va a poner... Se va a subir y esta va a ser entero 11. Luego se va a tener... Listo, aquí ya se tienen los nombres. Luego pueden ir, digamos, con las de Varchar. Ciudad y calle. Le vamos a dar 100 igual para nombres y vamos a ver nombres, apellidos, le vamos a dar Varchar y 100. Luego atributos también se le va a dar, vamos a ver, y a nombre se le va a dar. Luego a lo demás se le va a estar dando Varchar 20. Recuerden que no necesariamente, porque cuando ustedes colocan, digamos, Varchar 100, el espacio de memoria, al menos en el de cada fila, en cada dato que se inserte, va a tener siempre, no, no exista datos, siempre se va a reservar esa información. Lo mejor es colocarle justo lo que posiblemente se necesita. Código postal también. Este ya está listo. Número caso le vamos a agregar también a Varchar. Luego tenemos lo que es fechas de tipo date. Y ese solo se coloca de esa manera. En la tabla caso ya está completa. Y tiene arma aquí.
Ustedes en algunos gestores de base de datos van a ver que dice booleana, pero la realidad es que es un char de 1 de ancho. Ya no se representa. Listo, listo. De banda, número de banda lo vamos a dejar char 10. Y miembros lo vamos a dejar 11. Aquí nada más quedaría año. Ponerle entero 11. De esta manera ya tendrían como representado lo que es el modelo físico. Si se fijan, la diferencia es bastante visible. Donde uno incluye lo que es los tipos de datos y el valor. Ustedes podrían, digamos, venir en el diagrama lógico también ponerle el tipo. Por ejemplo, código, aquí solo se le coloca int, pero no necesariamente, no debería llevar valor, debería llevar el ancho. Porque ya ahí estarían ya incurriendo a que y bueno, no sé, más o menos se tiene claro con respecto a los tipos de modelado. Voy a detenerla. Voy a ver si le